Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Espiral de Juegos y a este nuevo vídeo de Primal The Awakening, en el que vamos a ver cómo se juega a la campaña. Y ahora esto nos viene perfecto porque estos dos ya han superado a Viraxen, superaron ese prólogo y están preparados, imagino como vosotros, para comenzar con este libro de campaña y adentrarnos en la historia que nos tiene que contar Zairia. Muy bien, e independientemente de que también Primal cuente con un modo one shot, donde podemos elegir todos los enemigos, digamos todos los jefes a los que podemos enfrentarnos y prepararnos una partida única con nuestra cuadrilla de jugadores habitual, el caso es que lo interesante de Primal es la campaña que tiene. Y es que este modo es la excusa perfecta para conocer el lore que nos esconde este libro de campaña, el lore de Primal The Awakening. Y básicamente la campaña va a estar estructurada en 11 capítulos. 11 capítulos que vamos a conocer sí o sí. Cada uno de estos capítulos va a hacernos avanzar en la historia, pero también nos va a ofrecer muchas formas distintas de enfrentarnos a estos enemigos, a estos grandes enemigos. Básicamente la campaña está diseñada para que podamos elegir con libertad el camino que queramos tomar. Y esto lo han hecho de una forma muy fácil de entender. Y es que los capítulos son 11 y la campaña termina cuando completemos con éxito el número 11. Pero cada capítulo nos abre quests. Y las quests son este mazo de cartitas. Cada vez que completemos un capítulo, al final del capítulo, de forma habitual, nos dirá, pues, se han desbloqueado la quest 27, la quest 25 y la quest 23. Además, estas quests, si avanzamos demasiado en la historia, van a dejar de estar disponibles. Por lo tanto, es otra cosa buena que tiene, que antes de avanzar tendremos que plantearnos si queremos ver cositas que nos pueden parecer interesantes. Ya sabéis, para farmear elementos, nuevo equipamiento, nuevas mejoras. Luego también hay una variante que se llama Hunter's Trial, que digamos que al final de la campaña obtienes como una especie de puntuación. No voy a comentar nada de esta variante en este vídeo. Simplemente me voy a centrar en la campaña estándar que trae Primal y ya está. Sí que es interesante también que para la campaña, después de conocer los contenidos de cada uno de los capítulos, tomemos notas, y eso podemos hacerlo en nuestra hoja de personaje. Tenemos este espacio de aquí para tomar anotaciones acerca de lo que acabamos de conocer. Estas notas son interesantes, ¿por qué? Porque Primal nos recomienda que vayamos al detalle de las cosas, de lo que esconde la narrativa, que nos hagamos preguntas, que realicemos hipótesis. Básicamente que entre el grupo discutamos un poco cuáles son las posibles causas de lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. Las típicas preguntas, pero dentro de lo que es el lore de Primal The Awakening. Y bueno, según comenta la campaña, esto lo hace mucho más interesante. Más adelante vemos el tema de la hoja de los cazadores. Bueno, y una vez os he hecho esta introducción a la campaña, lo suyo es que antes de entrar en materia veamos los componentes que vamos a utilizar durante esta campaña. Voy a apartar el librito y los primeros son estos dos. Aquí tenemos la forja y el herbolario. Esto sé que en la campaña se llamaba distinto, creo que era el alquimista, puede ser. Pero le han cambiado el nombre, entiendo que es porque ahora le va mejor, ¿no?, el herbolario. Para comenzar, la forja va a representar una localización específica, donde vamos a poder craftear armas y equipamiento. A medida que vayamos progresando en la campaña, pues vamos especializándonos en craftear un equipamiento único. De hecho, nuestros cazadores solo van a poder utilizar su equipamiento único. Por ejemplo, Darion va a poder utilizar este tipo de arma, que lo vamos a poder ver si lo comparamos con el reverso de las cartas de equipo. ¿Veis que coincide el icono? Y mira, vamos a tener el arco. Lo mismo para todos los cazadores. Y, a ver, he puesto la forja de fuego en la mesa porque es la primera que desbloqueamos. ¿Y por qué sucede esto? Porque acabamos de derrotar a un enemigo cuyo elemento asociado es el fuego. Siempre que durante la campaña derrotemos a un enemigo que tiene vinculado un elemento, vamos a poder desbloquear la forja correspondiente. Y esto, por supuesto, nos lo va a indicar el libro de campaña. No voy a hacer demasiados spoilers, pero aquí siempre nos dice: elige el nivel de la forja 1 en tu hoja de campaña
en la hoja de campaña tendremos que establecer esa información, desbloquea la forja de fuego y luego cada personaje obtiene unos recursos, los elementos asociados a Viraxen, que es el fuego, y luego unos materiales adicionales. Vamos a ver esto. Digamos que cada forja va a poder crear equipamiento único. Y lo vamos a poder hacer si utilizamos, o mejor dicho, gastamos la combinación de materiales que nos aparece a la derecha de esta lista de equipo. Ya sabemos que los 4 primeros siempre van a hacer referencia a las armas de nuestros 4 cazadores y los 4 últimos van a hacer referencia al casco, a la armadura y a un equipamiento adicional que podemos equipar en la parte inferior del tablero de nuestro cazador. Por supuesto, las forjas tienen un nivel y solo podremos desbloquear el equipamiento del nivel asociado. Para desbloquear equipamiento de nivel superior tendremos primero que desbloquear el siguiente nivel de la forja. Por supuesto, esto nos lo va a indicar un capítulo de la campaña y naturalmente cuando hagamos un upgrade de la forja no podremos volver al nivel anterior. Muy bien, ¿cómo recolectamos estos materiales? Pues tendremos que acudir a nuestra hoja de personaje. Ya sabéis, aquí tendremos que introducir el nombre, la clase de nuestro cazador, la skill tree, ahora lo veremos más adelante, no os preocupéis. Aquí tenemos una lista de materiales, una lista de plantas y una lista de elementos. Cuando nos indican que al final de un capítulo ganamos materiales o elementos, no hay nada físico, no hay, digamos, una carta con un icono de este elemento. No, el registro tendremos que llevarlo aquí. Si nos dice la campaña que ganamos un elemento de fuego, pues un elemento de fuego lo marcamos aquí. Cuando lo gastamos, lo borramos. Y así con todo. Los materiales, vamos a llevar el registro de materiales, elementos y plantas en nuestra hojita de personaje. Y como os comentaba, aquí podéis ver el dropeo de cada jefe. Viraxen nos dropea fuego, tenemos aquí cuerno, tenemos coral, tenemos cristal, trueno, todos estos elementos, e inevitablemente tendremos que cargarnos a bichos para conseguirlos. Creo que este es Toromat y nos ofrece Horn, el cuerno, creo. Pues como veis, si Darion quisiera equipar la Flame Tongue de nivel 1, que es esta de fuego ya, y además tiene 4 de daño, ya sabéis que el equipo nos va a indicar qué cantidad de cartas de cada color podemos equipar, ¿vale? O sea que va a afectarnos directamente a la build de nuestro personaje. Pues básicamente voy a necesitar 1 de huesos y 1 de sangre. Si quisiera el Ashbringer para Mira, lo mismo. Solo que ella utiliza scales, que son como escamas, ¿no? Entiendo. Y 1 de sangre. Y luego aparte, pues nuestro equipo tendrá unos requerimientos distintos. Aquí tenemos un equipamiento adicional, Lava Buckler, que nos pide 2 de scales. Más adelante os explicaré cómo afecta el equipamiento a las vulnerabilidades de otros enemigos, ¿vale? Ahora simplemente os voy a enseñar lo mismo, pero para el herbolario, para Herbalist. Y funciona exactamente igual. Al igual que la forja, que es una localización, realmente es una localización a la que podemos ir, el herbolario también. Y cuando obtenemos el herbolario, pues representa la habilidad o la capacidad que tienen nuestros cazadores para venir aquí y obtener pociones. Al igual que con los materiales y los elementos, los cazadores también obtendrán plantas, y esto va a suceder siempre al final de un capítulo. En este caso, en el herbolario no tenemos distinción de cazadores, porque esto es universal para todo. Lo que sí que es cierto es que, como máximo, cada cazador solo va a poder equipar una de cada estas pociones. No puede tener 2 Alemor, o 2 Imperia, o 2 Irden. Lo mismo que sucede con la forja, si estamos con el herbolario de nivel 1, solo podremos obtener pociones de nivel 1. Y además tendremos que gastar los recursos que nos indica aquí para obtener cada una de estas pociones. Igual, exactamente igual que en la forja. ¿Cuál puede ser la diferencia a la hora de preparar una poción? Pues en el herbolario vamos a tener posibilidad de crear la misma poción de formas distintas. En este caso, veis que hay una barrita diagonal en medio de estos 2 materiales, o de estas 2 plantas concretamente. Significa que Irden, yo necesito 100% un Tarmaret, que es esta planta de aquí. 100% voy a necesitar una de estas, pero también puedo obtener Irden si gasto una combinación de Tarmaret con Albalácea o Tarmaret con Salicornia.
Es decir, si no tuvieras a Helicornia podría utilizar Albalacea o viceversa, en combinación con Tarmaret. Esto también sucede con Evoc. Y luego, por ejemplo, Alemor permite que cualquiera de las dos combinaciones de plantas voy a obtener un Alemor. Es mucho más sencillo craftear pociones. En este momento os tengo que recordar que las pociones son de un solo uso. Y una vez que nuestro cazador la consume durante un combate, se retira del tablero del cazador y no la vuelve a recuperar, ¿vale? No se voltea y luego se vuelve a recuperar, no. Se pierde para siempre. Precisamente por eso hay que volver a visitar el herbolario para fabricar más pociones. Y con esto yo creo que se queda claro el tema de la forja y el herbolario. Ya sabéis, la campaña nos indicará cuándo se actualiza una forja o el herbalist o cuándo obtenemos nuevas forjas, porque ya sabéis que por cada elemento podemos tener la forja de ese elemento para fabricar ese equipamiento. Ahora, como os he dicho antes, vamos a ver los árboles de habilidad. Como ya sabemos, los cazadores comienzan la campaña con un mazo de cartas que tiene una S en la parte inferior derecha. Digamos que este es el mazo de cartas inicial que tiene un cazador. Por supuesto, tanto el mazo de cartas como la carta de maestría. Pues cuando alcanzamos ciertos capítulos de la campaña, se nos emplazará a actualizar nuestro árbol de habilidades. O dicho de otra forma, nuestra pool de cartas. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Pues elegir una de las ramas de habilidades que tenemos disponibles. Tenemos de la A a la E. Y cada una de ellas tiene un único camino. Si elegimos la B, primero obtendremos 2 cartas de B1 y a continuación el upgrade pasará a ser B2, B2 y una carta de maestría. Una carta de maestría adicional que podremos elegir. Esto significa que cada cazador tiene un set único de cartas para actualizar. Y esto es muy sencillo. Básicamente tendremos que ojear todas las cartas que tenemos disponibles correspondientes con la letra. Esto es el identificador de la carta. La rama nos hablará de la letra, en este caso A1, B1, C1, D1, E1. Digamos que esta es la fase del árbol de habilidades, la primera fase. Y cuando se nos diga que volvamos a actualizar la pool de cartas de nuestro cazador, tendremos que pasar dentro de la rama que habíamos escogido a la siguiente fase de la actualización, que es la 2. Si habíamos elegido la rama A, cuando pasemos a la segunda fase de actualización, vamos siguiendo la rama A obtener A2, A2 y A2. Esas 3 cartas. ¿Y por qué esta es marroncita? Porque una es una nueva carta de maestría y las otras 2 cartas que van a la pool de cartas. Así que digamos que la actualización siempre se va a realizar en 2 fases, pero siguiendo siempre la rama elegida. Por ejemplo, yo voy a elegir la rama A y la campaña me ha dicho: actualiza tu pool de cartas, actualiza la pool de cartas de tu cazador. Muy bien, yo ya asumo que tengo que elegir una rama, elijo la A y como me lo ha dicho la primera vez, añado estas 2 cartas a la pool de cartas de mi cazador. Ahora la campaña me dice: vuelve a actualizar la pool de cartas de tu cazador. Yo, si elijo la rama A, ahora sé que voy a obtener no solo 2 cartas, sino también una nueva carta de maestría. Puedo elegir esto porque tengo muchas más opciones y mi cazador, digamos que se vuelve mucho más versátil, pero también puedo hacer una cosa: elegir la rama C, por ejemplo, y eso significa que desbloqueo la rama C y ahora obtengo 2 cartas nuevas. Estas pueden interesarme muchísimo, pues nada, las añado a la pool de mis cartas. Ahora, si la campaña me emplaza de nuevo a actualizar la pool de cartas de mi cazador, tengo 2 ramas que ya puedo desbloquear la fase 2 y 3 ramas que tendría obligatoriamente que utilizar la primera fase de actualización. Así funcionan las ramas de nuestros cazadores. Y así tendremos que tomar las decisiones para actualizar la pool de cartas. Por supuesto, ya sabéis, no hace falta que insista en ello, que cada vez que vayamos a enfrentarnos a un nuevo jefe, tendremos que elegir el equipamiento que vamos a utilizar, tendremos que, digamos, adaptar esas cartas o elegir la carta de maestría correspondiente en el caso de que pudiera interesarnos. Ya sabéis que esta parte del juego también hay que darle vueltecitas y, digamos, plantear esa estrategia antes de lanzarnos a por este bicho, a lo loco. Muy bien, pues ahora que sabemos esto, voy a hablaros del equipamiento efectivo y la ventaja de mazo.
Esto está directamente relacionado con las debilidades elementales de estos bichejos. Así que nos interesa mucho controlar esto al dedillo. Venga, vamos a verlo. Como ya sabemos, cada uno de estos jefazos tiene varias debilidades elementales. Esta tabla también la vamos a poder encontrar en el reglamento, ¿vale? Vamos a encontrar todas las debilidades. Ya veis, vamos a poder encontrar de forma detallada todos los bichos, incluidos los de las expansiones, y su debilidad. Ya veis que tenemos Viraxen aquí es débil a la coral y es débil al cuerno. Bueno, pues esto de las debilidades lo que nos permite tener es ventaja de cartas. O ventaja de mazo, lo llaman en el reglamento ventaja de mazo, pero bueno, vamos a hablar de ventaja de cartas. ¿Y qué es esto de la ventaja de cartas? Pues es muy sencillo. Imaginad que hemos adquirido ya una mejora de nuestro arco. Ahora es un arco de fuego. Por lo tanto, todos los bichos que sean débiles a fuego, esto nos va a beneficiar de cierta forma. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues ofreciéndonos esa ventaja de cartas. Y atención, porque esta frase es la clave. Por cada 2 piezas de equipo que sean la debilidad del bicho al que nos vamos a enfrentar, podemos añadir o eliminar una de las cartas que tiene limitada de cierta forma nuestra arma. Por ejemplo, podría añadir en lugar de 6 cartas rojas, 7 cartas rojas a mi mazo. Así que, si yo ahora reemplazo este casco también por el casco, que también es fuego, naturalmente, además de incrementarme la vida y además de ofrecerme una acción adicional y además de que el equipamiento me permite hacer muchas más cosas que el arma base, tengo esa ventaja de cartas. Como hemos dicho, como tengo 2 piezas que son debilidad del bicho al que me voy a enfrentar, puedo añadir o quitar, si quisiera, una de estas cartitas. En lugar de 6 cartas rojas como límite, ahora voy a tener 7 cartas rojas y podré añadir una más a mi mazo. Y esto siempre es así. Por cada 2 piezas de equipamiento efectivas contra el bicho, gano una ventaja de cartas. Por ejemplo, ahora voy a equiparme esta armadura y además voy a tener este equipo extra. Ahora mi mazo tiene 2 cartas adicionales. Es decir, que en lugar de limitarme el arma a 6 rojas, tendría 8. Sería mucho más efectivo, podría pegar más piñas. O, por el contrario, podría tener 6 amarillas en lugar de 4. O 7 verdes. Lo que quisiéramos. Incluso, como digo, como esto es un deck building, podría quitarme de azules porque no voy a quitar Struggle para que salieran antes las cartas rojas y tener un mazo menos lleno. Pero esto es a decisión vuestra. Así es como funciona la ventaja de mazo y las debilidades de los bichos. Y dicho esto, vamos a pasar ya a ver el mapa de Zairia y a ver cómo funcionan las quests. Venga, vamos. En primer lugar, vamos a ver lo que es una carta de quest. Todas estas cartas van a construir el mazo de quests de Primal, ¿vale? Y esto es lo que necesitáis saber para controlar cómo funciona esto de las quests. Lo primero de todo, este numerito trasero va a ser el número de la quest. Cuando un capítulo diga, por ejemplo, desbloquea la quest 16, tendremos que leerlo en esta parte de la carta, en el lado trasero. También esa información va a estar antes del título. Y bueno, ¿en qué consiste una carta de quest? Una carta de quest se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a encontrar el número de la quest y el título de la quest. A continuación, podremos leer una introducción. Y por último, los trofeos relacionados con esa quest si la completamos. Y digo trofeos de monstruo, que no recompensa. La recompensa la tendremos que leer en el libro de campaña. Y os voy a explicar rápidamente cómo localizamos toda esta información en el libro de campaña. En primer lugar, tenemos el número de la quest, la 1. Pues tan sencillo como ir al apartado de escenarios, en la parte superior izquierda, ¿lo veis? Aparece un 1. Este va a ser el escenario en cuestión, el escenario que representa esta quest. Distinto es de los capítulos de la campaña. Ojo, aquí tenemos que entender la diferencia. Un capítulo va a ser un texto narrativo que nos va a abrir X quests y X quests que nos van a llevar a estos escenarios, que podemos completar o no. ¿Por qué?
porque para completar un capítulo solo es necesario terminar exitosamente una de las quests que presente. Así que la mayoría de las veces vamos a saltarnos quest. Naturalmente, eso pasa en todos los juegos. Pero para que sepamos, numerito de quest, vamos a encontrar toda la información del escenario en el libro de campaña. También tenemos el título, reglas especiales, introducción y conclusión. ¿Qué más cosas tenemos? Como he dicho, esto es el trofeo del monstruo. Pero, ¿dónde encontramos las recompensas? Pues en el libro de campaña también tenemos un apartado con las recompensas, que está por el final. Y aquí lo tenemos. 1. La memoria del desierto. Coincide. Pues aquí nos va a decir todo lo que desbloqueamos, los materiales y los elementos que ganamos, toda la información que necesitamos saber. Y por último, también tenemos la expiración de una quest. Cuando un capítulo de la campaña nos diga, la quest 1 expira. Si no la hubiéramos hecho, tendremos que venir al apartado de expiración y leer la 1, la memoria del desierto. Leeremos el texto narrativo y esto a su vez nos va a llevar a desbloquear quests adicionales a las que solo podemos entrar si se produce esta circunstancia. Ya sabéis que desde el principio vamos a tener quests a las que no vamos a poder acceder porque ya os adelanto que haciendo todas las quests no se desbloquean todas las quests, ¿vale? Así funciona Primal. Por eso no os tenéis que rayar en ese sentido. Haced lo que os apetezca, disfrutad de la campaña y dejaros llevar. Y bueno, ya que hemos visto esto, ahora sí vamos a ver el tablero de Zairia, que es el tablero de las quests. Y es que este mapa va a representar el tablero de las quests que tenemos abiertas y disponibles. Como podéis ver, tenemos 9 regiones distintas y cada una de ellas va a mostrar un elemento característico. Y ya os adelanto que este tablero tiene tanto los monstruos del core como los de las expansiones. Pues bien, sabiendo esto, cada vez que un capítulo de la campaña nos diga que desbloqueamos una quest, lo que vamos a hacer es buscarla aquí. Por ejemplo, voy a hacer que me ha desbloqueado estas 2 quests. Y ahora lo que tengo que hacer es colocarlas basándome en el elemento que aparece en el trofeo del monstruo. Esto es el cuerno, así que la dejamos en este espacio. Esto es el rayo, así que a esta pedazo de montaña. Es importante que aquí sepáis que si tenemos quests que coinciden con el mismo elemento que ya tenemos desbloqueado, va en el mismo espacio, ¿vale? Y de estas podemos elegir la que queramos. Mientras estén disponibles, podrán colocarse en este espacio y podremos elegirlas. Y como he dicho antes, cuando el libro de campaña nos diga que una quest concreta expira, ya la retiramos de aquí y se va del juego. No podemos volver a intentar jugarla o jugarla por primera vez, si no lo habíamos hecho ya. Voy a devolver esta cartita aquí y vamos a ver cómo configuramos la campaña. Ya sabemos cómo funcionan las forjas, el herbolario, ya sabemos cómo funcionan las debilidades de los monstruos, el árbol de habilidades de nuestros cazadores y las cartas de quest. Ahora con todo vamos a poner un poquito de orden. En primer lugar, siempre que vayamos a comenzar una nueva campaña tendremos que jugar el prólogo, sí o sí. Tendremos que empezar con los personajes, con su equipamiento inicial y enfrentarnos a ese Viraxen que ya vencimos. Y una vez lo hemos completado, una vez Viraxen ya ha caído y bueno, hemos disfrutado de esa sensación de vencer al primer jefazo de Primal, pues colocamos este tablero de Zairia en la mesa. Preparamos este mazo a un lado. Por supuesto, si tenemos más expansiones, esas expansiones tendrán quests que tendremos que meter en este mazo. Todas van aquí, ¿vale? Y ya no se toca. Como no, tenemos a mano el libro de la campaña. Y también vamos a tomar una de estas hojitas de campaña. Por supuesto, la de los personajes ya la habíamos visto. Cada uno de los jugadores recibirá una de estas hojitas y comenzará a colocar su nombre y la clase de su cazador. También en los tableros de jugador, cada uno de los jugadores retirará todas estas cartas de equipo. El equipo siempre se elige antes de analizar una quest en concreto. Y ahora vamos a ver esta hojita de campaña. ¿En qué consiste? En primer lugar, esta hoja va a guardar todos los logros de la campaña, todo lo que hemos conseguido y completado. Lo primero que vemos es el track de los capítulos de la campaña. Como veis, son 11 y siempre 11 los vamos a tener que completar todos. Y debajo del primero
del cuarto y del octavo vamos a tener un iconito con un numerito que indica el nivel de agresión de esos monstruos a los que nos vamos a enfrentar. Del primero al tercero, todos los jefes a los que nos enfrentemos tendrán el nivel de agresión 1. Recordad, el 0 solo es para el prólogo. Del 4 al 7 el 2 y del 8 al 11 el 3. Por supuesto, aquí tenemos el herbolario y el nivel que tenemos desbloqueado en este momento, las forjas, el nivel actual de la forja y el tipo de elemento de forja que tenemos desbloqueada. Por supuesto, los trofeos de monstruo. Aquí vamos a poder contabilizar las veces que hemos eliminado a cada uno de estos bichos. Aquí tenemos las quests. Tendremos que tachar todas las quests que hayamos completado ya. Aquí podremos anotar logros. Y por último, el Hunter's Trial, que os decía antes, que era como un modo distinto de juego en el que había que tener una especie de puntuación al final. Y bien, sabiendo cómo funcionan los juegos de campaña, es de esperar que tengamos unas fases donde vayamos a abordar todo esto que acabamos de ver. Las fases de juego de una campaña son las siguientes. Las encontramos en el libro de reglas. Y tenemos fase de historia, fase de tablero de quests, fase de crafteo y fase de caza. Vamos a ver cada una de estas fases muy rápido y estaremos preparados para empezar nuestra campaña. Para empezar, tenemos que tener claro que cada fase de juego consiste en completar un capítulo. Es decir, una fase de historia, fase de tablero de quest, crafteo y caza, ¿vale? Eso es, digamos, una partida a Primal The Awakening. Y ya sabéis que cada capítulo nos puede ofrecer varias quests. Por cada quest vamos a hacer esto. Y que si hemos completado al menos una de las quests del capítulo, podemos pasar al siguiente. Cada capítulo de la campaña va a comenzar en Albórea, la ciudad amurallada donde regresan siempre nuestros cazadores después de cada combate. Y como no iba a ser menos, después de haber abatido a Viraxen, en ese prólogo volvemos a Albórea. E iniciamos estas fases que os acabo de comentar. La primera de ellas, fase de historia. Durante la fase de historia, los jugadores leerán el capítulo por el que vayan en la campaña. Estos capítulos nos van a aportar instrucciones adicionales, representadas siempre con este rombo, con este par de rombos negros. Por ejemplo, aquí ya nos dice, añade a Viraxen a tus trofeos marcándolo en tu hoja de campaña. Así que acudiremos a nuestra hoja de campaña y tendremos que marcar a Viraxen. Luego dice, continúa en la siguiente página. Bueno, esto es la primera fase. La primera fase de la partida es leer estos capítulos, discutir, tomar anotaciones y aplicar los efectos que tengamos al final de cada uno de los capítulos. La segunda fase del juego, fase del tablero de quests. Ya sabemos que estos capítulos del libro de campaña nos pueden agregar nuevas quests a nuestro tablero de quests. A partir de ahí es cuando nosotros tendremos que tomar la decisión de qué quest comenzamos. Por supuesto, como seguimos en Albórea, durante estas fases, tanto de la historia o del quest, podemos mejorar los niveles de las forjas, podemos hacer todo lo que nos indique el libro de campaña, ya que estamos en Albórea y todas estas ubicaciones son accesibles. Bueno, pues la fase de tablero es muy sencilla. Colectivamente elegiremos qué quest vamos a hacer, la retiramos del tablero de quest, retiramos este tablero de aquí y la dejamos enfrente porque va a ser la carta de quest que va a mandar para comenzar, como hemos visto, a preparar el escenario, a leer las condiciones que nos pida, todo lo que tenga que ver con esta quest, todo lo que hemos visto en la primera parte de este vídeo. Tercera fase de juego, es el momento de craftear. Así que colocamos tanto los tableros del herbolario como el de la forja o forjas disponibles en este momento y los jugadores empezamos a gastar los materiales o las plantas para obtener pociones, para obtener armas y equipamiento. Tal cual lo hemos explicado en la primera parte del vídeo. Una vez los jugadores hemos elegido el equipo que vamos a, que tenemos intención de utilizar, es el momento de equiparlo y finalmente es cuando tendremos que construir los mazos. Los mazos basados en el equipamiento que finalmente vamos a llevar a esa quest. Y teniendo en cuenta, por supuesto, las debilidades elementales del enemigo al que vamos a enfrentarnos. Para tener en cuenta, en su caso, la ventaja de cartas y añadir esas cartitas adicionales a nuestro mazo. Veis que una vez hemos visto todo, enfrentarte a las fases de la campaña es un paseo.
La última fase, ¿cuál es? La de caza. Y aquí es cuando ya vamos a preparar el tablero. A disponerlo sobre la mesa, a colocar el bichejo. Por supuesto, siempre siguiendo las instrucciones del escenario indicado por la quest, como ya hemos visto. También, como hemos dicho, teniendo en cuenta el nivel de agresión actual, elegiremos las cartas de agresión colocadas por ese nivel, por el nivel 1 en este caso. También las cartas de peligro, teniendo en cuenta esta iconografía. Esta es la que usaremos del 0 al 2. Y por supuesto, las cartas de comportamiento del jefe al que vamos a enfrentarnos también tienen esta iconografía en las cartitas. Tendremos que tener en cuenta, o primero, vamos a hacer pilas de los tipos de carta, y lo que vamos a hacer es que el mazo se va a formar por 3 tipos de cartas concretas. Es como, ya sabéis, los conjuntos de encuentros de Arkham Horror, pues esto es exactamente igual. Dependiendo del nivel de agresión que vayamos a tomar, tendremos que retirar un conjunto de estas cartas del mazo. Yo lo hice fatal en el prólogo, porque jugué con la dificultad máxima. Las cartas de nivel 3 estaban ahí metidas también. Y eso, muy mal por mi parte, aunque aún así logré superar el desafío. Pues bien, es más fácil descartar. La V pertenece al nivel 3, por lo tanto fuera. Esta pertenece al nivel 3, también fuera. Esta pertenece al nivel 0, por lo tanto también fuera. Y ahora sí, todas las que quedan son las apropiadas para el nivel 1. El nivel de agresión 1. Y este será el mazo de comportamiento que va a entrar con este nivel de agresión. Y como ya hemos visto esto, vamos a ver qué sucede tanto si ganamos como si perdemos. Al terminar un escenario, si hemos conseguido eliminar al bicho, se puede confirmar que hemos completado la quest. Y a continuación tendremos que hacer los siguientes pasos. Primero de todo, leer la conclusión del libro de escenarios. Segundo, obtener las recompensas, tal cual indica aquí, y también el trofeo, que para esto ya sabemos, tendremos que marcarlo en la hoja de campaña. Y por último, devolver esta carta de quest a la caja del juego, porque ya no vamos a volver a hacerla, marcarla aquí como completada y avanzar en la campaña hasta el siguiente capítulo. ¡Ojo! Si lo quisiéramos, si tuviéramos todavía una quest abierta, tendríamos la posibilidad de ir. Ahora bien, si fallamos, si resulta que Toromat nos ha reventado, pues simplemente podremos volver a jugar el capítulo una vez más. La quest volverá a su sitio, vuelve a ser elegible para jugarla, y eso sí, no podremos progresar en la campaña, no podremos leer el siguiente capítulo, naturalmente. Y después de haber repetido esto tantas veces como para llegar al capítulo 11 y terminar al menos una quest de ese capítulo, entonces habremos completado la campaña de Primal The Awakening. Como os digo, Primal nos asegura una gran cantidad de lore y de contenido narrativo, así que este será el momento pues de discutir todas esas cuestiones que nos ha ofrecido la campaña y plantearse, yo qué sé, quizá empezarla una vez más. No olvidéis que Primal The Awakening tiene 3 expansiones donde añaden en cada una de ellas 2 bichos adicionales, con nuevas quests, con nuevo contenido, con nuevas cartas, con nuevos cazadores también. Y la verdad es que ya está todo. Ya sabríamos jugar a Primal en el modo campaña y desenvolvernos con naturalidad. Así que ahora que toca, pues a jugar. Claro que sí, a jugar. Así que nada, yo me despido. Muchas gracias por estar ahí una vez más. Comentad, dejadme vuestro like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!